El miedo individual y colectivo. Dr. Francisco Jaramillo Ramírez, psiquiatra y psicoterapeuta venezolano. Las emociones no pueden ser permanentes. Se mueven y continuamente cambian de un estado a otro. El corazón es la fuente de todo lo que es emocional y sentimental. Los mandatos emocionales son imperativos, pero la razón, atributo supremo de la conciencia, puede modificarlos. Las emociones, sentimientos, pensamientos, toda la parafernalia de la mente, procede del exterior, está manipulada por el exterior. El hombre que reprime o suprime sus emociones termina enfermo, ejemplo de ello es el miedo, emoción que paraliza y descontrola el funcionamiento del organismo biológico y el organismo social. La sociedad enseña a controlar, no a transformar, y el camino de la transformación es el del crecimiento, el del control es la involución. La supresión divide la mente, lo que se acepta se hace consciente, lo que reprime se hace inconsciente. El miedo reprimido que paraliza ante una situación u objeto, se convierte en una energía que se descarga en otras situaciones o con otros objetos. No le tiréis tu miedo encima a nadie, debido a que los demás hacen lo mismo, la sociedad toda permanece estancada y paralizada. En tal situación es fácil chantajear y manipular al colectivo, y éste va perdiendo la capacidad de responder y cae en el automatismo de la reacción. La reacción es expresión de un chantaje emocional, la respuesta es expresión de una libertad de conciencia. Cuando los pueblos están asustados no responden a los estímulos y propuestas, sino que reaccionan según la influencia del miedo que los mediatiza. Es necesario superar al miedo para recobrar la libre expresión y la cordura. Las emociones distorsionadas como el miedo, producen una desintegración social, donde los individuos se mueven de un lado a otro de la corriente, sin saber por qué. Las personas se ciegan embriagadas por el miedo como por el alcohol, y no alcanzan a dirigir la conducta en forma adecuada y hasta llega a ser contraria a sus intereses y propósitos. Existe un miedo básico del cual todos los demás son derivados, efectos secundarios del temor principal que es el de perderse a uno mismo. Este temor consciente o inconscientemente se expresa como el temor de perder algo. En el fondo, perder a la vida mediante la pérdida de cualquier condición o bienes que garanticen el modo de vivir. El miedo es natural, innato y esencial, sin miedo no habría sobrevivencia. El miedo protege la vida, pero cuando es manipulado con fines aviesos, paradójicamente, atenta contra la propia vida. Solo los idiotas no tienen miedo, los imbéciles no tienen miedo, el miedo utilizado positivamente nos orienta hacia la vida, manejado negativamente nos impulsa hacia la autodestrucción. El miedo puede volverse algo patológico, y entonces se le teme algo que no es necesario temer, encontrando una forma para justificar los miedos anormales. Al tratarse de una reacción humana interna incuantificable e incalificable, es muy difícil calibrar, controlar y utilizar constructivamente. Es bueno destacar que puede llegar un momento en que no tenemos miedo, estamos tan identificados con él, que somos el miedo y nos convertimos en sus vectores, inconscientes del papel que estamos jugando. El miedo, cuando se incrementa descontroladamente, llega a amenazar la propia vida, y ese es el momento en que tanto el hombre como la sociedad deben entender que hay que escoger entre el miedo o la vida. Ese es el momento crucial de la transformación personal o el cambio social. Es posible llegar al extremo de que el miedo a la amenaza de muerte supere al miedo de la propia muerte y ese potencial energético se descarga contra todo aquello que es responsable de la inducción de la amenaza. Hay el temor a morir, pero a ello se sobrepone la necesidad de defenestrar a la gente responsable de haber vivido estigmatizado por el miedo. Aquí cobra realidad aquella sentencia bíblica que dice, todo lo que el hombre sembrare eso también segará. El miedo no puede establecerse definitivamente ni en el hombre ni en la sociedad, porque cualquiera que vive en el miedo, no vive, ya está muerto. El miedo es parte de la muerte, no de la vida. La vida es una aventura hacia lo desconocido, es una ansia de libertad y crecimiento, el miedo es enemigo de los valores esenciales del hombre, nada construido sobre el miedo puede permanecer por mucho tiempo.
Unir esfuerzos y voluntades contra el miedo es ir al rescate de la voluntad divina. Si Dios nos hubiese querido esclavos y sin poder de decisión, subyugados por el miedo, nos habría concebido desprovistos de conciencia. De eso que llaman libre albedrío. Los falsos profetas siempre se han valido del miedo para avasallar al hombre, usando a los hombres como verdugos y cancerberos de los otros hombres. Dios nos dio la solución mágica, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres.